Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, en la cual veremos la segunda parte de nuestra unidad número 3. Los contenidos que veremos en esta clase son la velocidad del sonido, la reflexión del sonido, el eco y la reverberación del sonido. La velocidad de la propagación del sonido varía según el medio en el que se transmite. ¿De qué manera? Nos dice que, por ejemplo, por lo general, la velocidad del sonido es mayor en los objetos sólidos que en los líquidos, y a su vez es mayor en los líquidos que en los gases. Por ejemplo, en este dibujito que nosotros tenemos acá, ella está apoyada en las rieles del tren, ¿no? Las rieles del carril del tren, y esto lo hace para poder escuchar si el tren se está acercando. Porque ese sonido, esa energía que el tren transmite cuando pasa por las rieles, como las rieles son un objeto sólido, y nosotros hemos visto que en los sólidos las partículas están bastante juntas entre sí, hay bastante atracción entre ellas, entonces es más fácil que viaje el sonido por los objetos sólidos, ¿no? Y nos dice que, o sea, para que sea más efectivo la velocidad del sonido, entonces es mayor en los objetos sólidos. En los líquidos también, pero no tanto como en los sólidos, y a su vez en los líquidos no es tanto como en los gaseosos. En los gaseosos peor todavía disminuye la velocidad del sonido. Entonces, la efectividad de la velocidad del sonido se encuentra en los objetos sólidos. Esto se debe a que las partículas de los sólidos están más próximas entre sí que en los líquidos y las partículas de un medio líquido, como el agua, que están más cercanas entre sí que las de un gaseoso, ¿no? Como el aire, justamente, ¿no? En el sólido habíamos visto, nuevamente estamos recordando lo que hemos visto en la materia, las partículas que nos permiten representar los estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, dependiendo la fuerza de atracción entre sus partículas. La reflexión del sonido. El sonido normalmente se propaga por el aire, hemos dicho, ¿no? Porque el sonido no se propaga en el vacío. Necesita de materia para propagarse, y el aire es materia, ¿no? Y, por ejemplo, en este espacio, ¿no? En el que yo, por ejemplo, estoy grabando esta clase, hay aire, y por esta razón el sonido puede propagarse, pero se encuentra con algunos obstáculos el sonido que yo estoy emitiendo en este momento. ¿Cuáles son esos obstáculos? Pues pueden ser las personas, los muebles, y en este momento una parte de la energía que yo se está propagando por mi voz, una parte se refleja o rebota, otra parte se absorbe y otra parte se propaga a través del obstáculo, es decir, a través de las paredes, por ejemplo, ¿no? De mi casa. Y se refleja y rebota también en los muebles, en las personas, ¿no? Lo que es el sonido de mi voz. Y una parte se absorbe, ¿no? Porque habíamos visto que toda energía, ¿recuerdan? Por ejemplo, lo que habíamos visto anteriormente, lo de los foquitos. Entonces, una parte de la energía siempre se transfiere, otra se absorbe, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también en el caso del sonido. Entonces, una parte se refleja o rebota, otra parte se absorbe y otra parte se propaga a través del obstáculo, que son mis paredes, por ejemplo. Nos dice también que
Si el sonido se encuentra con una superficie muy lisa y rígida, gran parte de él se va a poder reflejar. Por ejemplo, las paredes. Las paredes son lisas y son rígidas. Entonces, cuando nosotros gritamos pues, en nuestro cuarto, ponemos música fuerte, gran parte de este se refleja, ¿no? Pero si la superficie es rugosa, es blanda, eh, como la de un almohadón o una cortina de terciopelo, entonces habrá mayor absorción del sonido. Por ejemplo, ¿no? Nosotros a veces cuando estamos enojados agarramos la almohada y gritamos contra la almohada, ¿no? Y no se escucha nuestro grito como realmente sería, ¿no? Si nosotros no tuviéramos la almohada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la almohada es una superficie rugosa. Por lo tanto, absorbe el sonido, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nuestro celular también está dentro de nuestra mochila, dentro de nuestra cartera, entonces hay varios objetos que están dentro de lo que es nuestra cartera, con diferentes rugosidades. Y esto a veces evita que nosotros escuchemos, por ejemplo, ¿no? El sonido de nuestro celular, porque hay absorción del sonido. Ahora veremos lo que es el eco y la reverberación. La reflexión del sonido causa el eco y la reverberación. Por ejemplo, si en una zona silenciosa gritamos frente a un obstáculo, como ser una montaña o la pared de una cueva, van a ocurrir los tres siguientes puntos. Primero, vamos a poder oír con claridad el sonido directo. Segundo, el sonido reflejado se va a reflejar en el obstáculo, ¿no? Y la repetición de un mismo sonido reflejado se denomina eco, que es justamente lo que va a pasar, ¿no? En cuanto a la velocidad del sonido en el aire, es de 340 metros por segundo. Así, de esa manera se lee esta parte que nosotros estamos viendo acá. 340 metros por segundo. Este recorre 34 metros en 0,1 segundos. Entonces, 34 metros, 0,1 segundos. Lo que yo hago para tener esta cantidad de acá es dividir. 34 dividido, 34 metros dividido entre 0,1 segundos y como resultado voy a tener los 340 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad del sonido en el aire. Por lo tanto, para que percibamos el eco, ¿no? El obstáculo debe estar situado mínimo a 17 metros de ida y 17 metros de vuelta. Porque esos 17 metros más 17, nosotros a ver sumamos, son 34 metros, ¿no? Entonces, para que esto se lleve a cabo, para que haya un eco y el sonido vaya y regrese, debe estar yo situado o situada a 17 metros del obstáculo, ¿no? Como por ejemplo en esta ilustración. Por ejemplo, ¿no? Le está gritando hacia la montaña. Miren la distancia es 17 metros. 17 más 17 igual a 34 metros nos da, ¿no? Y el sonido viaja en 0,1 segundos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 340 metros por segundo en esta distancia. Entonces, el sonido va y regresa, ¿no? Y ahí tenemos nosotros el famoso eco. Ahora vamos a ver lo que es la reverberación. Ya hemos hablado de lo que es el eco, ahora vamos a hablar de la reverberación. ¿Qué es?
Esta se da cuando el obstáculo se ubica a una distancia menor de 17 metros, es decir, que yo estoy a menos distancia, ¿no?, de 17 metros. Y el sonido reflejado no se va a distinguir claramente del directo, sino que estos se mezclan. A ver, por ejemplo, cuando estábamos en nuestras aulas, ¿no?, por ejemplo, mientras yo estaba hablando, tal vez alguno de ustedes hacía un ruido o hablaba. Entonces, ese sonido también, al ver que nuestra aula es pequeña y estábamos nosotros próximos, cada uno estábamos situados más o menos a menos de 17 metros, interrumpía, ¿no? Interrumpía los sonidos que yo estaba emitiendo para explicar, por ejemplo, ¿no? Y se mezclaban. Por lo tanto, algunos que me estaban prestando atención en la clase no podían escucharme claramente, ¿no? Por esa razón, por ejemplo. Como aquí también tenemos en este dibujito, acá nosotros, miren, es el profesor que está explicando a sus estudiantes. Aquí está el sonido directo, pero el sonido se refleja en todas direcciones. Por lo tanto, se distorsiona. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a ver el siguiente video en el cual vamos a realizar las actividades de nuestro libro. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase.